Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. Este año exploramos cómo vivir la armonía. Hola a cada uno de ustedes, un abrazo. Hoy nos encontramos de nuevo en este podcast y vamos a ver un tema muy interesante y que para los que están en sabio, para los que hacen armonizaciones, va a ser muy interesante, pero para los que no están, va a ser como un ingreso al mundo de la armonía y de la seguridad interior. El tema se llama armonía y seguridad interior. Cuando hablamos de armonía, en realidad estamos hablando de un proceso, ¿no? Es un proceso bello, pero la belleza digamos, puede darse en un objeto estático, en un cuadro de arte, por ejemplo. En cambio, la armonía se da en un proceso, ¿no? Cuando voy viviendo un proceso, ese proceso puede ser armónico cuando se dan ciertos equilibrios y cierto fluir en la vida. Ese equilibrio y fluir nosotros estamos acostumbrados a verlo hacia lo externo, hacia afuera. La cuestión es que cuando uno empieza a descubrirse y a tener la conexión con el autoconocimiento, todos esos procesos que son externos pasan a ser internos. Entonces, la armonía también pasa a ser interna. Cuando uno habla con una persona que recién se conecta con ese mundo y piensa en la armonía, inmediatamente piensa en no conflicto, piensa en suavidad, piensa en que va a haber una relación donde todas las cosas son aceptadas de una manera, yo diría, casi automática. En realidad, el equilibrio es un juego, ¿no? Es un juego donde estoy continuamente viendo y tomando conciencia de qué es lo que estoy viviendo. Ese equilibrio es tanto interno como externo, pero antes de ser externo es un proceso interno. Si yo tuviera una casa muy bien arregladita, prolija, pero yo estoy perturbado internamente, entonces allí no hay armonía, no hay equilibrio. El hecho de que yo tenga la casa hermosa tiene que ser porque adentro mío yo estoy viviendo un estado de armonía y mi casa es expresión de eso. Bien, cuando nosotros vivimos ese equilibrio, digamos, es una integración de opuestos. Saben que en el Oriente siempre se lo asocia con el yin y el yang. Y esto me parece genial porque es una manera de poder intelectualizarlo, de poder llevarlo a la práctica. Entonces, lo positivo y lo negativo, que siempre va a estar presente, siempre va a haber luz y sombra, empieza a estar integrado. Y nosotros tenemos que aprender a jugar con esa luz y esa sombra de una manera constante. Ese equilibrio también me lleva a producir y a eliminar. Las dos cosas son necesarias. Eso también tiene una polaridad. Entonces, en la medida que yo puedo tener ese equilibrio interno, externo y dentro de lo que voy produciendo y viviendo, hay un equilibrio entre lo que produzco y lo que elimino, en ese caso allí empieza a haber una armonía. Pero esa armonía no es estática, ¿no? Es un fluir, tiene que haber un fluir. Yo te diría que dentro de la armonía, esto sería el segundo requisito. El fluir es un estado que en nuestro organismo lo podríamos llamar de anabolismo y catabolismo. El anabolismo viene a ser cómo mi cuerpo se está recuperando continuamente y el catabolismo viene a ser cómo eso se va desgastando.
Cuando en el catabolismo el organismo se desgasta, va a eliminar esas partes por distintas funciones, ya sea por la respiración, por la orina, por la materia fecal. Al eliminarlo, vuelve a recuperar un equilibrio. No porque lo haya perdido antes, sino que va manteniendo ese equilibrio. Entonces, esa armonía empieza a permanecer y uno puede transcurrir la vida en un estado donde hay una armonía entre lo que voy produciendo y lo que voy eliminando. Entonces, así como sucede con mi cuerpo, también voy creando un estado de adaptación continuo con el aquí y el ahora. Ese estado no es que yo lo voy a pensar, llega un momento que lo vivo, voy viviendo esa adaptación tanto con los vínculos, con las circunstancias, con mi casa, con las cosas. Y entonces al encontrarme con esa adaptación que es fluida, yo vivo en un estado de armonía. Ese fluir hace que tenga que estar viviendo todo un proceso de evolución, ¿no? Así como existe el anabolismo y el catabolismo, existe la evolución y la involución. En el proceso evolutivo, yo voy cada vez ganando más y en el caso de la ganancia de la seguridad interior, lo que gano es conciencia, ¿no? Al ir ganando conciencia, la persona empieza a transmitir una maestría interior, empieza a transmitir una vivencia de paz, de serenidad, pero no le interesa tanto el transmitir, sino lo que le interesa es la vivencia interna. En él mismo está manteniendo esa paz porque se encuentra en un estado donde coincide su conexión con la esencia, con lo que está realizando. Entonces, dentro de este fluir también hay una integración de opuestos. Saben que cuando uno ve el agua, un agua que está descendiendo desde la montaña y está en una continua lucha, porque el agua cuando desciende va chocando con piedras, con obstáculos. Y así es nuestra vida. Nuestra vida también está descendiendo desde un lugar muy elevado y en la medida que me voy encontrando con la materia, que me voy encontrando con las cosas cotidianas, voy chocando y sin embargo yo tengo que integrar ese fluir con ese obstáculo porque nosotros justamente vinimos a hacer la experiencia de vivir acá en la materia nuestro proceso de conciencia. Entonces, fíjense que a pesar de las dificultades, aquellos que están en armonía viven en un estado de gozo, en un estado de alegría, de paz, y siempre están encontrando motivación. A mí me sorprende ver a armonizadores que ya hace tiempo que están, cómo ellos, a pesar de las dificultades que puedan tener en la vida, porque todos la tenemos, pueden integrarlo como un aprendizaje. Bien, cuando uno empieza a encontrar este estado de armonía, de equilibrio, empieza a venir una seguridad interior. Esa seguridad no viene del ego, ¿no? Normalmente el mundo se mueve por la imagen. Cuando yo me estoy moviendo desde la imagen, voy a vivir en la incertidumbre y en la inseguridad. Y resulta que cuando uno tiene esa conexión interna, no importa el resultado externo, no importa, no estoy dependiendo de que el otro lo acepte o no lo acepte. Sin embargo, como tengo un estado de relación con la otra persona, voy a procurar de que sea lo mejor posible para mí y para el otro. No me voy a olvidar de las dos partes. Uno deja de apoyarse en las cosas externas
porque estas son cambiantes, ¿no? Como son cambiantes, empiezo a descubrir que yo tengo una vida propia, interna, que yo puedo llegar a ponerle ciertos valores, por ejemplo, el amor, la libertad, pero que más allá de ponerle ese nombre mediante el lenguaje, yo voy sintiendo y viviendo un estado de plenitud, un estado de calma. Cuando las personas viven este estado, empiezan a tener una certeza en lo que van viviendo, decidiendo, haciendo. Y saben que se mueven sin esfuerzo. Esto es una cosa muy curiosa porque como están aceptando siempre lo que está viviendo, tienen la certeza de que el universo los alimenta. Ustedes piensen que un fruto no está pensando, "Ah, ahora tengo que juntar agua, ahora tengo que juntar proteínas, ahora tengo que juntar, armar las semillas". No, el universo ya le regaló la posibilidad de construir ese fruto y sin esfuerzo lo va a construir. Igual una flor, pero nosotros, cuando nos disociamos de ese proceso esencial, quedamos con la creencia que tenemos que hacer las cosas por esfuerzo. Cuando alguien puede soltarse en el fluir de la vida, en ese caso las cosas empiezan a darse naturalmente. Esas cosas suceden porque empiezo a vivir el presente. Cuando alguien vive el estado presente, se da cuenta que todo ya lo tiene acumulado, no acumulado, sino que todo está fluyendo de tal manera que tiene todos los elementos necesarios para vivir ese momento de la mejor manera. Entonces, puedo vivir el presente. Yo les diría, en un ratito mediten y qué es vivir y qué es presente. Ese vivir solamente se da en el presente. Cuando yo salgo del presente, por ejemplo, cuando viví una cosa y después me quedo pensando en todas las emociones que viví, ya no estoy en el presente, ya estoy haciendo una evaluación de un hecho pasado. Cuando yo hago una evaluación de un hecho pasado, en ese caso es existencial, no es un hecho existencial. En cambio, cuando yo vivo el presente, tengo una conexión con la esencia y la esencia misma se está manifestando en esto que estoy viviendo. Y eso es aquí y ahora. Y allí sucede un milagro. Y el milagro es que aprendo a soltar ese pasado y resulta que cuando suelto el pasado, todas las cosas que me vienen son vivas. Todas las cosas que me vienen son extraordinarias, porque allí descubro el milagro de la vida. Entonces voy a tratar de hacerme una conciencia, un propósito de que desde ahora actúo en conexión con la esencia. Para actuar con esa conexión, tengo que estar viviendo en el aquí, el ahora. Saben que la seguridad interior no proviene de lo aprendido exteriormente, sino que viene de despertar nuestra alma a una capacidad de crear de instante en instante nuestra vida. Somos co-creadores de la vida, comenzando por nosotros mismos y después vamos a hacer un reflejo para otros que van a ir creando también su propia vida y juntos vamos a crear lo universal. Hasta acá lo de hoy. Si te gustó, síguenos en las distintas redes y nos vemos en el próximo podcast.